para todos. Para los que no me conocen, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Gabriel Burbano Montenegro. Soy residente de primer año de oftalmología de la Universidad Javeriana Cali y el tema que vamos a abordar en esta jornada de hoy es acerca del tema de infecciones oculares externas. Hubo un cambio en este semestre en cual de este tema se apartó el tema de queratitis que va a tener su propia revisión. Por lo tanto, en esta revisión no se va a abordar el tema de queratitis. Comenzamos hablando con las infecciones de los párpados, empezando con el orzuelo. Vemos que es una inflamación purulenta aguda donde se ven comprometidas las glándulas de Seis y de Moll. Se caracteriza por cuadros de dolor, edema y eritemas palpebrales localizados con lesiones nodosas bien delimitadas. El drenaje que hacen estas lesiones en sentido anterior a través de la piel, siguiendo la línea de las pestañas. Puede haber orzuelos internos que comprometen la glándula de meibomio y estos pueden complicarse volviéndose abscesos ya de carácter inflamatorio y pueden desarrollarse celulitis. El agente principalmente asociado a los orzuelos es el Staphylococcus aureus y como medida de tratamiento pues se debe tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, que estos suelen tener una resolución espontánea durante varios días. Se recomienda mucho el uso de compresas tibias y húmedas por 5 a 10 minutos de 3 a 5 veces al día para facilitar el drenaje de estas lesiones. Se recomienda un masaje y una limpieza suave del párpado afectado. En el caso de pacientes que usen maquillaje, que dejen de usar este maquillaje, ya que se favorece mejor una cicatrización de estas lesiones. Se recomienda mucho el uso de antibiótico y combinado con glucocorticoide. Los más usados, por ejemplo, en la práctica clínica son el Tracidex, el Oxetal. Y debemos tener en cuenta también que si el paciente tiene una blefaritis concomitante, esta debe ser tratada. Si el paciente presenta cuadros de una celulitis significativa, se debe mandar antibiótico terapia sistémica. Como otras alternativas que se pueden usar en caso de que el paciente no tolere el uso de los ungüentos, se puede usar también antibiótico terapia oral con fármacos como la cefalexina. Hay que distinguir también lo que es el chalazion. A pesar de que no es una lesión infecciosa, sí es una lesión inflamatoria focal del párpado. En este caso, no hay una infección como tal, sino una obstrucción por el contenido sebáceo en las glándulas de meibomio. Se produce, por lo tanto, una inflamación lipogranulomatosa, es de carácter crónico y circulante. ¿Por qué es de carácter crónico? Porque usualmente suele inflamarse una glándula, suele autorresolverse, pero quedan otras 20 glándulas en el párpado superior que aún no están por obstruirse y otras 20 glándulas en el párpado inferior que tampoco se han obstruido. Se presenta usualmente como un cuadro agudo, caracterizado por edema y eritema palpebral, también un nódulo en la superficie anterior o en la superficie posterior del párpado. Esta lesión drena de manera espontánea o puede persistir como un nódulo crónico. Es muy frecuente en pacientes con blefaritis y en pacientes que tengan rosácea. El diagnóstico es clínico y por lo tanto, como hemos visto, suele confundirse un poco con el orzuelo debido a sus manifestaciones clínicas similares. ¿Cuál es el manejo? Igual forma, tanto el orzuelo como el chalazion tiene ciertas similitudes en cuanto al manejo, y es el uso de las compresas también, justo como con la frecuencia que les mencioné previamente, por 5 a 10 minutos, entre 3 a 5 veces al día. El chalazion en varias ocasiones suele autorresolver en días o a semanas. Si son lesiones más grandes, por decir algo, y si son crónicas, se puede plantear el uso de inyección de glucocorticoide o también drenaje quirúrgico. Estamos hablando de chalazions que sean refractarios al manejo o que también ya lleven más de 3 meses y no respondan adecuadamente a todo lo que se ha mandado. Se plantea con el uso de antibiótico terapia y también el uso de esteroide tópico. Hay varios artículos que sí lo apoyan, otros artículos que no. En la práctica clínica sí se manda el antibiótico. Esta es una caricatura que yo creo que varios hemos visto en varias ocasiones, donde pues se distingue la diferencia entre el orzuelo y el chalazion, pues siendo el chalazion indoloro, un cuadro estéril, más que todo inflamatorio por una obstrucción de la glándula de meibomio, y el orzuelo sí es doloroso, un cuadro agudo y un cuadro infeccioso. Con el impétigo, este es causado principalmente por el Staphylococcus aureus o el Piógenes. Es una infección típica de la infancia, se caracteriza por máculas eritematosas, dolorosas, que generan posteriormente unas ampollas de pared fina
estas ampollas se van a romper y como podemos ver acá van a generar unas costras amarillentas o doradas. Puede haber cuadros de fiebre, malestar general y adenopatías locales. El manejo se basa contra antibiótico tópico y a veces orales. Y hay que tener en cuenta que este cuadro es muy contagioso, por lo que se evita el contacto con recién nacidos. Se deben hacer medidas preventivas como separar también la ropa del paciente, la adecuada higiene de manos. Se recomienda en cuanto al uso de antibióticos tópicos la mupirocina 3 veces al día o cefalexina o dicloxacilina de 500 miligramos 4 veces al día. En este cuadro podemos ver las otras dosis y otros medicamentos que podemos usar para el impétigo. Por ejemplo, no solo la cefalexina o la dicloxacilina, en caso de que el paciente tenga alergias a las cefalosporinas o a las penicilinas, podemos usar eritromicina o claritromicina. Y si hay un diagnóstico confirmado por MERSA, se puede usar incluso trimetoprim-sulfa. Aquí podemos ver las dosis en adultos de 500 miligramos 4 veces al día y en niños de 25 a 50 miligramos en 3 o 4 dosis divididas. En niños usualmente suele usar la cefalexina de 500 miligramos cada 3 veces al día. Con la erisipela también vemos que es una infección aguda y grave, pero es poco frecuente. Se hay compromiso en la dermis y en este caso también de los vasos linfáticos superficiales causado por el Streptococcus pyogenes y tenemos varios factores predisponentes como la obesidad, la diabetes mellitus, el inmunocompromiso, la pérdida de barrera dermatológica, sea por lesiones persistentes o una infección preexistente en la piel. Como podemos ver en las imágenes, se caracteriza por una placa eritematosa de borde elevado bien definido, con bordes bien delimitados. El tratamiento se debe tener en cuenta si el paciente presenta manifestaciones sistémicas. Si el paciente presenta estas manifestaciones, es indicación de hospitalización y se maneja con cefazolina o en su defecto con ceftriaxona. Si es una infección leve o si en este caso, si nuestro paciente hospitalizado ya presenta una mejoría, se puede mandar con antibiótico terapia oral, amoxicilina o cefalexina o clindamicina. La duración varía entre 5 a 14 días según la evolución clínica, por lo que es importante realizar un seguimiento exhaustivo con estos pacientes, haciendo mucho énfasis en las manifestaciones sistémicas. Con la fascitis necrotizante, en el aspecto oftalmológico es un poco frecuente, pero sí es muy grave. Se caracteriza por una necrosis progresivamente rápida y letal, causada por el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus. En este caso, a nivel oftalmológico, puede originar una infección periocular poco frecuente, en donde hay enrojecimiento, edema, se generan ampollas grandes de coloración negruzca y estas poco a poco producirán necrosis de todo el tejido comprometido. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar esta fascitis? Por ejemplo, traumas penetrantes, roturas en la piel, paciente inmunosuprimido, pacientes con neoplasias concomitantes, pacientes con alcoholismos crónicos o diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento, este paciente requiere sí o sí hospitalización y se basa primero en desviamiento quirúrgico y antibiótico-terapia endovenosa. Recomiendan ertapene, 1 gramo endovenoso diario. Y nuevamente hacer el seguimiento y control. Con el molusco contagioso, este es causado por los toxvirus, que causan infecciones cutáneas localizadas. Este es más común en niños, pero también puede ocurrir en los adultos. La transmisión en este caso es por contacto y como podemos ver acá en las imágenes, se caracteriza por la presencia de pápulas pequeñas o múltiples, únicas, color carne, con una umbilificación central. Las lesiones, especialmente en el borde palpebral, tienen la peculiaridad de sembrar el virus en la película lagrimal, por lo que la transmisión también es por contacto. El paciente inmunocomprometido tiene riesgo de que la enfermedad se extienda y también de que persista. El diagnóstico es clínico, como podemos ver por las formas específicas de las lesiones, y rara vez va a requerir biopsia. El prurito en algunos pacientes sí puede estar presente, en otros no. El tratamiento se debe tener en cuenta que en caso del molusco contagioso hay una resolución espontánea, pero es ya de varios meses. Si hay conjuntivitis secundaria, sí se recomienda recurrir a la cauterización o la ablación química, la crioterapia o el láser con colorante pulsado. Con la verruga vulgar, esto es caracterizado por la infección por el virus del papiloma humano. Se puede dar la transmisión por contacto directo o por fómites. En este caso, por fómites, para que pues, logre albergarles, al llegar hasta el párpado. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes y hay que tener en cuenta que la verruga vulgar pues, se forma en cualquier parte de la piel. Como podemos ver en esta imagen, se caracteriza por lesiones elevadas, con una superficie papilomatosa, hiperqueratósica e irregular.
Puede haber conjuntivitis papilar leve y este es otro virus que también deja su contenido viral en la película lagrimal, por lo que también puede transmitirse por contacto. Tiene la capacidad de generar cuadros de queratitis punteada superficial y como podemos ver, el diagnóstico es clínico por la forma característica de la lesión. El tratamiento se basa en la observación expectante porque es de resolución espontánea. Si ya es una lesión crónica, se recomienda también crioterapia o extirpación quirúrgica. Con la varicela zóster hay que tener en cuenta que en primer lugar, si el paciente tuvo una infección con la varicela como tal, se presenta durante la infancia como la varicela, el virus va a permanecer de forma latente y su reactivación se va a generar a manera de herpes zóster. Este proceso sucede en el 20% de los casos. Cuando hay, por decir algo, compromiso de la división oftálmica, donde se ven lesiones en la punta de la nariz, esto se conoce como signo de Hutchinson e implica compromiso de la división oftálmica del trigémino, por lo que si vemos un paciente con estas lesiones, especialmente en la punta de la nariz, se debe enviar al oftalmólogo. Entonces, estas infecciones suelen hacer parte de un prodromo que se caracteriza por cefalea, malestar, fiebre, dolor unilateral e hiperestesia del ojo, la frente y la parte superior de la cabeza, que es prácticamente donde está inervando el trigémino. Se caracteriza por la presencia inicialmente de unas pápulas rojas que posteriormente se vuelven vesículas sobre una base eritematosa que se rompen y van a formar las costras como podemos ver acá en esta imagen. Pueden también formar cuadros de queratitis aguda, sea epitelial, estromal o endotelial, y cuando hay queratitis hay mayor riesgo de pérdida de la visión. Es por eso que cuando vemos lesiones en la punta de la nariz es importante, nuevamente repito, mandar al oftalmólogo a estos pacientes para que se haga una revisión detallada. ¿Cuál es el tratamiento? Se basa en aciclovir 800 miligramos 5 veces al día o forma oral, o podemos recurrir al valaciclovir 1 gramo 3 veces al día por 7 días. Dependiendo de qué tan congestionado o no esté esa conjuntiva, se puede enviar esteroide oftálmico. En paciente inmunocomprometido o paciente hospitalizado que llegue a desarrollar estos cuadros, se puede usar aciclovir endovenoso a 10 miligramos por kilogramo 3 veces al día por 7 días. Se puede acompañar el manejo con compresas frías, podemos usar manejo analgésico con amitriptilina 25 miligramos cada 8 horas o la pregabalina dependiendo del cuadro que presente el paciente. Si el paciente nos presenta queratitis, sí o sí se debe enviar ganciclovir ungüento al 0.15% cada 8 horas por 7 a 10 días. Con el virus del herpes simple, vemos que se caracteriza por un exantema cutáneo, caracterizado también por una reactivación del virus herpes latente en el ganglio del trigémino, tal como pasaba con el varicela zoster. Hay un prodromo que se caracteriza por hormigueo en la cara y en los párpados y posteriormente vemos que aparece una serie de vesículas en los párpados y en la piel periocular. Estas se van a romper a las 48 horas y podemos ver que estas siguen un dermátomo. Algo característico y hablando un poquito sobre el tema de queratitis es que cuando hay afectación en la córnea van a generar estas úlceras de patrón dendrítico muy características. Regresando al tema de los párpados, también pues pueden generar una serie de cicatrizaciones y en el paciente atópico suele haber una afectación cutánea extensa y grave y esto se conoce como eczema herpético, que es como el cuadro que se presenta en esta imagen que les estoy señalando. Puede haber conjuntivitis papilar asociada, secreción y edema palpebral. ¿Cuál es el tratamiento? Esta suele tener una resolución gradual sin tratamiento a lo largo de una semana, pero dependiendo de las condiciones del paciente se puede enviar antivírico tópico, aciclovir 5 veces al día por 5 días, o se puede enviar mismo, casi los medicamentos de varicela zoster, aciclovir, valaciclovir o famiciclovir a la misma dosis que les mencioné previamente. Y si el paciente presenta un eczema herpético, sí puede recurrir a un antibiótico sistémico para evitar también la sobreinfección bacteriana, dado que pues, estas lesiones tienden a lesionar bastante la piel y las bacterias aprovechan para colonizar estas áreas afectadas. Ahora, con los cuadros de blefaritis se define una blefaritis como la inflamación del borde del párpado y se asocia con irritación ocular. Resulta que las glándulas de meibomio aportan el componente lipídico de la glándula lagrimal, de la película lagrimal, perdón. Cuando estas se inflaman, entonces no se aporta ese componente, se altera la calidad de la película lagrimal y esta es una de las causas de ojo seco. Por lo tanto, el paciente va a tener clínica del ojo seco que se caracteriza por dolor, ardor, deterioro de la agudeza visual, fotofobia. Hay ciertas condiciones de la piel
que nos predisponen a las blefaritis, por ejemplo, la rosácea, la dermatitis atópica, psoriasis, dermatitis seborreica. Hay infecciones como la sobrecolonización por Staphylococcus aureus o coagulasa negativo, Corynebacterium bacterium, Cutibacterium agnes, la desinfestación por parásitos, por ejemplo, el Demodex, ahora hablaremos de estos tipos de Demodex, irritantes y alergenos como los cosméticos, el humo de cigarrillo, los lentes de contacto también pueden predisponer a cuadros de blefaritis o la misma solución de los lentes de contacto. Y medicamentos como los retinoides, hay que tener en cuenta mucho los pacientes que tienen acné y que están en manejo con retinoides, o el paciente oncológico que usa agentes quimioterapéuticos como el 5-fluorouracilo. Tenemos dos tipos de blefaritis dependiendo de la ubicación de las lesiones, sea una blefaritis posterior o una blefaritis anterior. La posterior es la más común, se caracteriza por la inflamación de la porción interna del párpado, donde pues, como les dije previamente, se tapa estas glándulas y ya no se aporta la capa lipídica de la película lagrimal. Hay hiperqueratinización del epitelio ductal y esto va a generar obviamente la inestabilidad de la película lagrimal. Hay secreciones alteradas y como aparte de eso, no solo tenemos una película lagrimal que se vuelve más evaporativa, sino que también predispone a crecimiento bacteriano. Hay una inflamación a largo plazo y puede generar fibrosis y daños en el párpado y en la superficie ocular. Se presenta mucho en pacientes que han tenido rosácea o dermatitis seborreica y los principales agentes son los estafilococos coagulasa negativo, Cutibacterium agnes, que esta bacteria antes se llamaba Propionibacterium agnes, que es la bacteria del acné, y Corynebacterium. Resulta que aparte de todo lo anterior que yo les mencioné, tenemos un rol de la lipasa bacteriana de todos estos microorganismos que también altera más la composición lipídica en la película lagrimal. Con la blefaritis anterior vemos que la inflamación es en la base de las pestañas y es más frecuente en mujeres. Esto se da por bacterias estafilocócicas colonizadoras, pero también puede ser estafilocócica o seborreica. La estafilocócica va a presentar escamas fibrinosas y costrosas, mientras la seborreica va a presentar cambios cutáneos similares a la caspa con escamas grasosas en la base de los párpados. Este es un cuadro que nos aporta el libro de oftalmología de Kansky, donde nos define como las principales diferencias y semejanzas de las blefaritis anteriores y posterior, y también de la estafilocócica y la seborreica. Por ejemplo, en los depósitos de las pestañas, en la estafilocócica son duros, en la seborreica son blandos por el tipo de componente lipídico que tenemos, en la posterior obviamente no va a haber. Por ejemplo, puede haber flicténulas a nivel conjuntival en la estafilocócica y como podemos ver, las erosiones corneales, vascularización e infiltrados se van a presentar mucho en la blefaritis posterior. Y las enfermedades asociadas, por ejemplo, en la estafilocócica, la dermatitis atópica, en la seborreica, pues valga la redundancia, dermatitis seborreica, y en la blefaritis posterior, el acné o la rosácea. En cuanto al Demodex, hay dos tipos de Demodex que se asocian a blefaritis, el Demodex folliculorum y el Demodex brevis. En este caso, el foliculorum está caracterizado por presentar cuadros de blefaritis anterior crónica. Igualmente puede haber Demodex y no tener la blefaritis como tal porque puedes estar asintomático. Y el brevis va a generar cuadros de blefaritis posterior. ¿Qué manifestaciones clínicas nos genera un paciente con blefaritis? Eritema y edema palpebral con prurito, ardor ocular o sensación arenosa y epífora. Esta epífora, este lagrimeo es como en respuesta inflamatoria, no va a ser como tan lubricante, por decirlo así, y por lo tanto también es una manifestación similar a la del ojo seco. O sea, el cuadro de blefaritis es muy similar también al de ojo seco, por lo que les expliqué previamente. En este caso, con la blefaritis hay una formación de costras o descamación a nivel del párpado, como podemos ver todas estas costras que se generan en el borde palpebral. Hay fotosensibilidad, una visión borrosa que mejora con el parpadeo. Y en el caso puede haber también blefaritis de contacto alérgica y los síntomas se van a presentar tras la exposición al desencadenante. Si es por el Demodex, hay caspa cilíndrica. En estas imágenes podemos ver otras manifestaciones de una blefaritis, por ejemplo, una telangiectasia se hiperemia en el borde palpebral, esto es en respuesta a cuadros inflamatorios. Aquí pueden ver el borde grasiento y de las pestañas cómo se aglutinan por todo este componente lipídico obstruido. Puede haber expresión glandular en pasta de dientes también, espuma en el borde palpebral, descamación y costras o un patrón de collaretes y orificios de la glándula de Meibomian con glóbulos grasos. Esto es por las obstrucciones que les mencioné previamente.
El tratamiento principalmente se basa en la higiene palpebral. Se puede usar el lavado de párpados, sea con shampoo de bebé o con otras soluciones como el Sprainer T40. Podemos usar compresas tibias para acompañar este manejo. Y también se recomienda el masaje de los párpados, dado que la blefaritis produce ojo seco, se recomienda lágrimas artificiales. Dependiendo también de la causa de la blefaritis, podemos acompañar de antibiótico tópico, oral y glucocorticoide tópico, y en algunos casos puede requerir ciclosporina tópica. Debemos tener en cuenta si es un paciente con una blefaritis alérgica, eliminar o en su defecto limitar los desencadenantes. Si vemos cuadro compatible con el Demodex, se puede mandar la ivermectina oral a 200 microgramos por kilogramo en una sola dosis y repetida una vez más en una semana. Podemos ayudar mucho también el tratamiento con exfoliantes tópicos que provengan del extracto del aceite de árbol de té con una dosis semanal por 6 semanas o el shampoo también de árbol de té por 6 semanas. ¿Qué antibióticos se recomiendan en caso de blefaritis? Se puede usar ácido fucídico, eritromicina, bacitracina o acitromicina y se recomienda inicialmente que tras la higiene palpebral se aplique el antibiótico tópico sobre el borde anterior del párpado, sea con un bastoncillo, con un aplicador o con el dedo limpio. Podemos usar orales también como la doxiciclina 50 a 100 miligramos 2 veces al día por una semana y luego una vez al día por 6 a 24 semanas. Y la citromicina 500 miligramos diarios por 3 días entre ciclos e intervalos semanales. Hay que explicarle al paciente que un cuadro de blefaritis como tal se controla, no tiene cura total, porque tiende a reaparecer estos cuadros por diferentes motivos o por los diferentes elementos que les mencioné previamente. Entonces, hay que explicarle al paciente eso porque a veces el paciente puede que no entienda o puede que dice, no, que a mí me trataron por blefaritis, pero otra vez me volvió el cuadro. Entonces, siempre se debe explicar esta información al paciente de que es un cuadro crónico. Se puede enviar corticoides tópicos también dependiendo de la clínica del paciente. Se recomienda fluorometolona 0,1% o loteprednol 4 veces al día por una semana, especialmente si tenemos una inflamación activa importante. Y dependiendo de cómo esté respondiendo el paciente o no, se puede plantear el uso de ciclosporina tópica, pacientes que no responden a la terapia estándar. Con la pediculosis palpebral debemos tener en cuenta que esto es lo equivalente a las ladillas. Lo produce este insecto que es el Cirrus pubis y está adaptado a vivir en el vello púbico, pero se puede encontrar en otras zonas que tengan pelo. Generan síntomas de irritación crónica y prurito. Y como podemos ver, los piojos se descubren de forma casual y estos están anclados a las pestañas. Para diferenciarlos de una garrapata, debemos contar las patas del insecto. En este caso tiene 6, la garrapata tiene 8. Y debemos ver también pues, que estos dejan sus respectivas liendres en las pestañas. En este caso son cápsulas similares a perlas, ovaladas, opalescentes y marronáceas. El tratamiento debe realizarse mediante la eliminación mecánica de piojos con las pinzas finas. También se puede usar el óxido amarillo de mercurio, un 1%, o algo un poco más fácil que es la vaselina, 2 veces al día por 10 días. Para prevenir recidivas, inicialmente también debes tratar a los familiares, separar las prendas del paciente, incluso la ropa por decir algo, o las sábanas que el paciente use en su dormitorio. Pasamos a las infecciones en la conjuntiva. Vamos a hablar ahora prácticamente de las conjuntivitis. Entonces, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva y debemos tener en cuenta que la conjuntiva es una membrana mucosa que recubre la superficie interior de los párpados y del globo ocular hasta el limbo. Cuando cubre el globo ocular se denomina conjuntiva vulvar y si cubre los párpados se denomina conjuntiva tarsal. Genera cuadros de ojo rojo, pero hay que explicar al paciente que es una afección benigna, autolimitada y en la mayoría de los casos se trata fácilmente. Puede ser de causa infecciosa, sea bacteriana o viral o no infecciosa. En este cuadro podemos ver cómo las principales manifestaciones y las diferencias de los diferentes tipos de conjuntivitis entre la bacteriana, la viral y la alérgica. Entonces, por decir algo, ¿qué es lo que destaca entre cada una? En la viral hay síntomas sistémicos porque la viral puede ser parte la conjuntivitis puede ser parte de un prodromo. Por ejemplo, el paciente puede tener adenopatías, fiebres, faringitis, infecciones del tracto respiratorio superior, incluso un nódulo preauricular. En la alérgica hay congestión nasal, estornudos y sibilancias. En cuanto al prurito, en la alérgica, esta es la principal manifestación. La secreción ocular se presenta mucho más en la bacteriana y es de contenido purulento, blanquecino, amarillento
o verde y reaparece en los márgenes del párpado. En la viral es acuosa con hebras de moco y en la alérgica es puramente acuosa. Y la apariencia conjuntival, como podemos ver, suele ser rosa o rojo. Rara vez en las virales puede haber hemorragias subconjuntivales y en las alérgicas puede ser hasta quemótica, una conjuntiva bastante inflamada y puede aparecer de forma folicular o abultada. Con la conjuntivitis bacteriana aguda, o también se conoce como conjuntivitis no gonocócica, está producida principalmente por el Staphylococcus aureus, pero también por el neumococo, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Se caracteriza por cuadros de enrojecimiento y secreción ocular uni o bilateral y va a haber dificultad en la apertura palpebral matutina en el ojo afectado. Se presenta secreción purulenta, espesa, globular, amarilla, blanquecina o verde. La secreción reaparece minutos después de limpiar los párpados y es muy contagiosa. Entonces, el paciente, pues, o el otro individuo con que conviva con el paciente, si tiene contacto directo con las secreciones o las superficies y objetos contaminados, tiene alto riesgo de contagiarse de este tipo de cuadros, por lo que es importante la limpieza de todos los elementos que el paciente haya tocado. Para el diagnóstico, como podemos ver, el diagnóstico es clínico. En casos graves o casos refractarios al tratamiento estándar, se puede enviar prótesis y raspados conjuntivales en ambos ojos. Se puede enviar también la tinción de Gram para descartar que es una conjuntivitis gonocócica o meningocócica y cultivos en agar chocolate o Teger Martin para el gonococo. Se puede enviar incluso PCR para casos un poco menos graves, pero que también no respondan al tratamiento para excluir cuadros de clamillas o cuadros virales. ¿Cuál es el tratamiento en sí? Tener en cuenta que el 60% de los casos resuelven sin tratamiento en menos de 5 días, pero si el paciente tiene demasiadas molestias, se recomienda el uso de antibiótico-terapia tópica 4 veces al día por al menos una semana. Se pueden usar también pomadas y geles que la ventaja es que van a tener mayor concentración durante más tiempo en toda la superficie ocular, pero el problema es que causan visión borrosa transitoria. Entonces, por eso que a veces el paciente que se le envían pomadas o geles no suele tener tanta adherencia al tratamiento. ¿Qué antibióticos se recomiendan? Aminoglucósidos como la gentamicina o tobramicina o neomicina. En este caso, pues podemos conseguir como de forma comercial Toradoptal D o la gentamicina como tal, quinolonas como el ciprofloxacino o el moxifloxacino en forma de Quimox o Flovac y macrólidos como la eritromicina o la citromicina. Con la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, esta también se conoce como conjuntivitis gonocócica, causada pues, por el gonococo, es un cuadro grave que pone en peligro la visión del paciente. La transmisión suele ser usualmente por medio de que el paciente ya tenga una infección en sus genitales, se los haya tocado con las manos y luego se haya tocado con los ojos. Pacientes con este tipo de conjuntivitis suelen tener cuadros de uretritis recurrentes y tienen abundante secreción purulenta tras 12 horas de la inoculación. Es un cuadro que empieza de forma aguda, se caracteriza por cuadros de eritema, sensibilidad a la palpación, quemosis y adenopatía preauricular. En este caso, dependiendo pues también de toda la severidad del paciente, sí se puede plantear el uso de raspados conjuntivales para la tinción de Gram, y la cual nos va a dar los diplococos Gram negativos como resultado. ¿Qué tratamiento se recomienda? Podemos usar un gramo intramuscular de ceftriaxona y acitromicina, un gramo bioral como dosis única, acompañado de una fluoroquinolona tópica cada 2 horas. Se recomienda la irrigación con solución salina para intentar limpiar todas esas superficies donde están las bacterias y se recomienda vigilancia diaria. ¿Por qué? Porque hay riesgo de afectación y perforación corneal. Si hay afectación corneal, es indicación de que ese paciente debe estar hospitalizado y se recomienda antibiótico-terapia endovenosa a 1 gramo endovenoso cada 12 a 24 horas hasta lograr la resolución. Pasamos a las conjuntivitis por clamillas del adulto o de inclusión, causado por la clamidia trachomatis, pero los serotipos D a la K. Se caracteriza por cuadros de ojo rojo unilateral, una secreción mucopurulenta, una hiperemia llamativa, una hipertrofia papilar también. Es una conjuntivitis de predominio, como podemos ver, folicular y también genera cuadros de adenopatías preauricular grande y sensible. Se genera también cuadros de panos en la parte superior del limbo. Y en mujeres, cuando se presenta estas conjuntivitis, suele haber cuadros de cervicitis crónica y en hombres uretritis con o sin síntomas, por lo que es importante como que recomendarle al paciente este hallazgo para que se haga sus respectivos chequeos con su respectivo urólogo o ginecólogo. Entonces, en caso de que haya conjuntivitis
conjuntivitis crónica, la queratitis aparece también y esto es un signo también de alarma que debe ser tratada porque también puede amenazar la visión del paciente. Inicialmente se va a presentar puntiforme y superficial. El diagnóstico es clínico y también se puede usar la tinción de Giemsa, que es la imagen que podemos ver acá, donde se ven las inclusiones citoplasmáticas basófilas. ¿Cuál es el tratamiento? Se recomienda el uso de antibiótico-terapia sistémica, ya que en este contexto los tópicos van a ser muy ineficaces. La citromicina, 1 gramo bioral como dosis única, o la doxiciclina, 100 miligramos bioral cada 12 horas por 7 días. Importante siempre realizar el seguimiento con estos pacientes, por lo que les acabo de explicar del compromiso de la visión del paciente. Y tenemos otro que es el tracoma, causado también por la misma clamidia, pero en este caso de los serotipos A y C. Estos cuadros se presentan más que todo en regiones como África, el Oriente Medio, Latinoamérica y el Sudeste Asiático. Este cuadro también tiene mayor compromiso del desarrollo de ceguera y también desarrollo de triquiasis. Tiende a producir deformidades palpebrales, corneales y conjuntivales. El periodo de incubación de esta bacteria, en este caso va a ser de 5 a 10 días, genera inicialmente cuadros de conjuntivitis mucopurulenta autolimitada y causa infecciones repetidas. Como causa infecciones repetidas, va a generar cuadros de inflamación crónica a repetición y generalmente va a generar conjuntivitis folicular y la hipertrofia. Esto posteriormente terminará en fibrosis de todos los tejidos afectados. En el caso de la córnea va a generar panos corneal, que inicia inicialmente como una queratitis epitelial fina, luego pasa el panos y después genera una cicatrización de la córnea y conjuntiva de los párpados. Finalmente tenemos una cicatriz corneal enorme, que es lo que genera la pérdida de la visión. ¿Qué complicaciones tenemos con el tracoma? Como les dije, la ceguera por la ulceración corneal, la cicatrización conjuntival grave, deformidades palpebrales, estamos hablando de triquiasis, distiquiasis, el entropion o electropion. Hay dos elementos adicionales que ahora se los mencionaré y se los mostraré, que son las líneas de Ahl y las fosas de Herbert. Las líneas de Ahl se caracterizan por la presencia de una línea horizontal por cicatrización de la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores de la conjuntiva. Y las fosas de Herbert van a ser depresiones bien delimitadas que van a aparecer tras necrosis y cicatrización de los folículos en el limbo. Entonces, estas son las cicatrices de la conjuntiva tarsal cuando hay tracoma. Estas son las líneas de Ahl, que podemos ver que es la unión de los 2 tercios anteriores con el posterior. Una conjuntiva normal, como que nos sirva de guía de comparación. Puede haber hipertrofia papilar y engrosamiento inflamatorio. Estos son los folículos tarsales y estos son los que van a generar estas fosas de Hebra que podemos ver aquí en el limbo. ¿Cuál es el tratamiento? Se recomienda doxiciclina 100 miligramos día cada 2 horas por 3 a 4 semanas. Podemos usar acitromicina 20 miligramos kilogramo como dosis única. Tratar también a familiares cercanos. Se puede usar también acitromicina tópica al 1.5% 2 veces al día por 2 a 3 días. La eritromicina a 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 2 semanas. Hay que explicarle muy bien al paciente que la respuesta clínica en este contexto es muy lenta. Se observa entre 9 a las 18 semanas iniciado el tratamiento. Por lo que importante también recalco la importancia de los controles por parte de oftalmología para determinar la evolución de la agudeza visual y del compromiso de todos los tejidos involucrados, conjuntiva, córnea. Ahora, pasamos a las conjuntivitis virales. El principal agente que la causa es el adenovirus. Hace parte de un prodromo viral, cuadros de adenopatía, fiebre, faringitis o infecciones respiratorias superiores. La infección ocular puede ser la única manifestación de la enfermedad y también es muy contagiosa, puede también generar cuadros de queratitis también o precipitados retroqueráticos y se transmite también por contacto directo con el paciente, secreciones, objetos y superficies contaminadas, más o menos con lo que sucedía con la conjuntivitis bacteriana. Se caracteriza también por cuadros de inyección conjuntival, secreción acuosa o mucoacuosa, sensación de ardor o arenilla. Usualmente el segundo ojo suele estar afectado a las 24 a 48 horas de afectado el primero. La conjuntiva tarsal puede tener apariencia folicular o abultada y pues puede ser un proceso autolimitado paralelo a un resfriado común. El manejo de una conjuntivitis viral es sintomático. Inicialmente pues se recomienda el lavado de manos, no frotarse los ojos porque también puede haber una sobreinfección. Se recomienda la limpieza de superficies de contacto con el paciente. Podemos usar prednisolona al 0.5% 4 veces al día, especialmente si tenemos membranas o pseudomembranas. Si el paciente tiene lentes de contacto, se recomienda que no los use.
lágrimas artificiales 4 veces al día en caso de que el paciente presente resequedad y antihistamínicos para aliviar el prurito. Pasamos al tema del momento, que es la conjuntivitis y el COVID-19. Entonces, por el momento como tal, la frecuencia de la conjuntivitis en pacientes COVID no está cuantificada como tal. Los estudios lanzan una prevalencia muy variable dependiendo de la región también y cada artículo de los que pueda averiguar. Y pues obviamente hay que tener en cuenta que pues la información que esté dando en este momento va a tender a cambiar de aquí a unos meses debido a las nuevas publicaciones que vayan surgiendo a partir de ahora. Por el momento podemos decir que hay una prevalencia e incidencia variable. En los estudios se encuentra de 0.8% a 3% de los casos. Hay estudios que incluso mencionan 11% de los casos. Si hay un hallazgo llamativo en todos los estudios es que los pacientes que presentan estos cuadros de conjuntivitis tienen marcadores de riesgo elevados, especialmente los hombres. Presentan cuadros de leucocitosis con neutrofilia, elevación de procalcitonina, PCR y LDH. Se está planteando no si puede ser un marcador de gravedad, especialmente en los hombres. Pero los síntomas inicialmente de esta conjuntivitis es reacción folicular, hiperemia y secreción conjuntival. En algunos casos se describe hemorragia subconjuntival, pero esto se asocia más al compromiso vascular que genera el COVID. Entonces, ¿qué es lo que se ha determinado? Aunque todo no se saca como una conclusión como tal, pero sí es un hallazgo importante. Los hombres con COVID-19 moderado o grave desarrollan conjuntivitis. Las mujeres con COVID leve desarrollan conjuntivitis. Con el caso de los hombres, he sido un poco discutido porque el problema es que pacientes, por ejemplo, que estén en una UCI pueden desarrollar conjuntivitis, pero no necesariamente tiene que ser por el COVID, porque hay otros factores asociados, especialmente el paciente que esté anticoagulado. El anticoagulante también es un factor predisponente a ojo seco. La pronación, pacientes con oxigenoterapia crónica pueden generar cuadros de ojo seco, sobreinfección y conjuntivitis por otros agentes. Es por eso que eso está aún bastante discutido, pero sí se ha visto este hallazgo. El manejo como tal es igual a una conjuntivitis viral. No hay un tratamiento ni un fármaco específico por el momento que nos pueda decir, bueno, se recomienda tal medicamento o no. Inicialmente y en los reportes que encontré, trataban con ganciclovir, con levofloxacino y observaban que sí había respuesta. Otros trataban como si fuera una conjuntivitis normal, daban manejo sintomático y había buena respuesta. Otros no hacían nada y había buena respuesta. Por lo tanto, se considera un cuadro autolimitado. Entonces, en este artículo podemos ver, es uno de los primeros artículos donde describen cuadros de conjuntivitis. En este caso, este estudio se hizo en Hubei, en China. De hecho, los artículos iniciales son de China. En este caso, se hacen una serie de casos y esta serie de casos se desarrolló durante el 9 al 15 de febrero de 2020. Toman 38 pacientes y estos pacientes con COVID positivo diagnosticados por PCR se le hizo el seguimiento a los síntomas oculares. En el caso de la conjuntivitis, hubo hiperemia conjuntival, quemosis, epífora y el aumento de secreciones. En este caso me están reportando en el 31% de los casos y estos pacientes sí presentaban lo que les mencioné previamente: leucocitosis con neutrofilia, altos niveles más altos de procalcitonina, proteína C reactiva y LDH elevada. Este es un estudio que hicieron también en España, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde evaluaban la frecuencia y presentación clínica de las conjuntivitis en pacientes hospitalizados con COVID-19. Es un estudio transversal también. En este caso toman una muestra más grande con 301 pacientes diagnosticados con COVID-19 por PCR. En este caso el 11.6% tenían esta conjuntivitis y vieron que era una conjuntivitis autolimitada, que mejoraba sin tratamiento y que por el momento no afecta la agudeza visual ni se asocia a complicaciones a corto plazo. Este es un cuadro también de este mismo estudio que me llamó la atención, donde hacían las diferencias y las semejanzas con la conjuntivitis por COVID-19 y las conjuntivitis adenovirales, que es, como les dije, el adenovirus es la causa más común de conjuntivitis viral. Como semejanza podemos ver que son cuadros de inicio abrupto, de inicio agudo, y pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Qué es lo que diferencia? Por ejemplo, la duración, que puede ser autolimitante 2 a 14 días en el caso del COVID, y en el caso del adenovirus puede durar un poco más, entre 5 a 14 días. Los síntomas de conjuntivitis en este caso son muy leves, lo que les mencioné previamente, mientras que en caso de las adenovirales pueden ser leves o severas.
la cantidad, por decir algo, de pífora que se va bien si el paciente con COVID-19 es relativamente más baja que en comparación con la adenoviral. Y por el momento, hasta el sol de hoy, no se han reportado a nivel conjuntival secuelas. Y sí puede haber, por decir algo, en las adenovirus, casos de simple fiebre, infiltrados subcorneales o epiteliales, como otros hallazgos oftalmológicos, y sí se ha reportado en COVID-19, que va más allá de la conjuntivitis, y se reportan cuadros de uveitis recurrentes, parálisis de nervios oculomotores o parálisis, bueno, de pares craneales en sí, y se reportan también alteraciones vasculares retinianas, pero a nivel de conjuntivitis, por el momento no se han reportado. Producto de la pandemia, este es un protocolo que saqué del Indian Journal of Ophthalmology, donde se denomina protocolo COVE, que es el protocolo que se debe hacer en caso de que un paciente tenga conjuntivitis viral, cómo se debe abordar, recomienda nuevamente distanciamiento social, uso de equipos de protección personal y después de la evaluación del paciente, limpiar todos los elementos que hayan tenido contacto con el paciente y finalmente el lavado de manos. Le hacen énfasis mucho en los 5 momentos del lavado de manos. Y eso es todo lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias a todos.